deseen la charla grabada, por favor, déjenos el correo electrónico y nosotros con mucho gusto se lo enviamos para que tengan toda la información allí, ¿cierto? Entonces, en el preámbulo, inicialmente, pues queremos comentarles sobre, quisiera hacerles una pregunta si de pronto todos están escuchando muy bien o escuchan regular. Está bien, se escucha muy bien. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, inicialmente pues en la parte de final queremos comentarles que Agrícolas del Ruiz es una empresa orgullosamente caldense, se ha formado ya hace más de 16 años en el eje cafetero y tenemos toda la distribución de insumos agrícolas para el eje cafetero de Antioquia. Allí están los principales departamentos en los que nos encontramos y somos importadores de semillas a nivel nacional. De pronto es una información general que van a ser de su interés. Allí está nuestra página web, allí pueden consultar el portafolio de productos y servicios, están nuestros teléfonos de contacto, nuestras sedes, y con mucho gusto, si desean alguna pregunta técnica, con gusto un ingeniero agrónomo de nuestra compañía estará agradecido y les solucionará cualquier duda o cualquier inquietud que tienen. No siendo entonces más, le damos paso al ingeniero Cérvulo Duque en este tema que es ¿qué hacemos y qué hemos olvidado en el manejo integrado de la broca en el café? Entonces él nos quiere dar sus experiencias de campo. Ingeniero Cérvulo, muy buenas tardes. Trataremos de hacer de una forma informal porque no es una charla magistral. Vamos a intervenir en una forma pausada y cualquier inquietud al final o intermedio podemos tener y las vamos resolviendo. Esto es sacado de campo, esto no es investigado, de pronto hay unos punticos que son de investigado, pero esto son datos de campo más unos datos complementados con sugerencias de federación, porque lo que tenemos aquí no es nuevo, es algo de pronto que hay que reingeniería y que lo hemos olvidado. Y aunado a esto, el cambio climático nos ha llevado y cada vez es más agresivo. Yo aquí les voy a hacer un comparativo. En el año 2015, 2016, tuvimos un problema gravísimo por fenómeno de Niño. El año anterior, cosecha, también tuvimos problemas. Y cada vez que tenemos estos problemas de cambio climático, de acentuación de fenómeno de Niño, tenemos problemas. Entonces, lo que yo voy a hacer es una especie de... Lo tomo en tres aspectos. Tomo un aspecto general que se debe considerar, que se debe tener en cuenta, y cómo llegamos a un manejo integrado eficiente, que es de pronto repasar la reingeniería que hemos olvidado, porque las soluciones están y las tenemos desde hace muchos años, lo que pasa es que las hemos olvidado, nos hemos enfocado de pronto a un manejo químico, que todo lo queremos resolver con aplicaciones, y nos hemos olvidado a un aspecto importante, que es no todo es manejo químico, de pronto tenemos que volver a hacer los que repase y recoja, hacer de pronto manejo biológico, y lograr, y con esto podemos llegar a manejar a llegar a un manejo eficiente dentro de unas condiciones climáticas extremas. ¿Estamos? Aquí les voy a comentar unos comentarios generales, aspectos generales a tener en cuenta antes de entrar en materia. Se los voy a hacer como una especie de un comentario rápido de cada punto. Cuando hablamos de variedad, tenemos que tener en cuenta distancias de siembra, densidad de siembra. Dentro de esta población que escogemos, que podemos hablar, si estamos hablando de 10.000 tallos por hectárea, hablamos de 6.500, 7.000. También llega un punto en de qué vamos a hacer para renovar nuestro lote, o sea, con podas de formación, con focas, y debemos tener en cuenta una cosa que llama traslapes de ramas, que nos cambia una condición climática. Mientras tenemos árboles en crecimiento que no hay traslape de rama, la roca no nos va a atacar. La roca donde hay sol,
el ataque es menos agresivo a donde tenemos penumbra o tenemos rama central lápiz. ¿Y cómo nos puede afectar esto? Cuando tenemos un ciclo productivo, que hablamos de un ciclo productivo de 1200 arrobas, si lo quiero sacar en 2 cosechas, 3 cosechas, 4 cosechas, 5 cosechas, también nuestro ataque de broca también se nos va a presentar una imagen diferente en cada proceso. Eso en cuanto a variedad y a densidades de siembra. Ahí les dejo para que lo tengan acá. En este momento no lo vamos a tener aquí, sino que al final del proceso podemos mirar en qué nos ha afectado esto frente a un cambio climático que tenemos en este momento extremo, que nos ha afectado duro en los años 2015-2016 y en cosecha del año 2019, y que nos afectó traviesa del año 2020. Tocamos otro punto así general: fertilización, calidad y cantidad de producción. ¿Por qué tenemos esto? Porque no es lo, les leo el comentario. Hay el comentario siguiente: no es lo mismo que tengamos, dos variedades diferentes, con diferente cantidad de producción. ¿En qué nos afecta eso? Si tenemos una población de broca, no es lo mismo tener 5 brocas en 50 gramos, en 100 gramos, en 200, porque el porcentaje de infestación va a ser diferente. Entonces, si nosotros tenemos presente esto, sabemos que el porcentaje de infestación en un área puede ser más agresivo que en otro, dependiendo de nuestra producción. ¿Por qué la cantidad y la calidad? Cuando tenemos una calidad, tenemos infestación de broca, cuando nos agarran broca de punto, esos granos que son más pesados con broca de punto, el descuento va a ser mayor a la hora de venta. Si tenemos alta cantidad de granos, eso nos disipa, además es imperceptible la merma. Entonces, es un aspecto que tenemos que tener en cuenta siempre que hagamos nuestras evaluaciones. ¿Qué cantidad de granos tenemos afectados y qué producción tenemos por área? Entonces, no es lo mismo tener 50 brocas con 5 granos infectados que tengan 200 brocas con 5 brocas infectando esta cosecha. Bueno, registros de floración. Para mí, de pronto, y para los compañeros que estamos aquí, es de pronto la herramienta más eficiente para poder determinar momentos oportunos de control. Hoy en día hay una cosa que está tocando, que son los picos críticos. Entonces, si tenemos unos registros de floración actualizados y debidamente diligenciados, podemos determinar qué tipo de control vamos a hacer y qué tipo de control químico. Seguimos con otro punto: ubicación del predio. ¿Por qué ubicación del predio? No es la misma presión de broca en fincas que están ubicadas entre 1200 y 1550 metros sobre el nivel del mar, que fincas que estemos entre 1550 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Es totalmente diferente. Los problemas de broca agresivos que se han presentado en estos años, que no ha habido problemas de broca, ataques agresivos de broca, han coincidido en fincas que están ubicadas entre 1200 a 1550 metros. Porque la broca tiene una dinámica de multiplicación y de ataque agresivo que muchas veces no hay forma de frenar, no hay forma de atacar. Hasta ahí vamos bien con el aspecto general. Vamos a complementar cambio climático. Si ustedes miran, tenemos registros de 2015, 2016, 2019, 2020, y en zona cafetera del Viejo Caldas. En Huila tenemos registros del año 2011, que también hubo, que las épocas de cosecha son diferentes a la zona del Viejo Caldas. Entonces, a todos los afecta el cambio climático. Disculpen, ¿todos ven la presentación o no la ven? Vamos muy rápido, más despacio. Bueno, ya les vamos a dar más pausa. De todos modos, esto es un aspecto general. No, la presentación no se ve, se ve el logotipo del Ruiz. Bueno, esperen un momento. Si hay alguna inquietud, la podemos aquí, aprovechemos el pause. Está cargando la presentación, pero no se veía. Ahora sí se ve. ¿Ya ven la presentación? Ahora sí se ve la presentación. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si la ven? Sí, ya se ve. Sí, ya ahí se ve. Ahí perfecto, gracias.
Ok, ya la pueden ver todas. Todas las diapositivas se ven. Sí, ya se ve, Juan José. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, don Cérvulo, si hacemos ahí ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Aprovechemos que esto es un aspecto general, esto no es decir lo que, sino que quiero que lo tengan en cuenta y al final se puede concluir Bueno, que sí, tengo una duda, ingeniero, si es tan amable. es una ingeniería. Podemos hablar de la ubicación del predio y cambio climático, que necesitan que les diremos. No, no, sí, por eso, no, le dije buenas tardes, ingeniero. No, es que le quería preguntarle algo general. Lo que pasa es que pues yo he estado en algunas ferias a nivel nacional cuando hacen pues los eventos de café. Y a ver, en algunos lados hablan de la broca como un aspecto no tan importante y en otras sí muy fuerte. ¿Por qué varía tanto? No sé si es porque de pronto por los cambios climáticos o algo el insecto cambie, no sé, pero estuve en Santander y me hablaban de que no, que aquí la infestación es baja y entonces no se le tiene que fumigar, no se le hace nada. En otros lados que he estado me dicen, no, sí, aquí eso es brutal, acaba con los cultivos. Entonces una pregunta así general es qué tan realmente es importante o qué tan fuerte es el problema de la broca a nivel de enfermedad del café, o cambia mucho dependiendo del sitio. Gracias, ingeniero. te escuchó muy regular, de pronto la señal del internet no es muy buena y no le copiamos muy bien. Si de pronto nos puede escribir ahí en el chat, le agradeceríamos. Ahora, ya sí, ya me escucha mejor. Sí, don Hernando, un poco mejor. Gracias, ingeniero. No, era una pregunta sencilla, es que le estaba... Hasta mañana. No escuché, ¿cómo? No, no le copiamos. Hasta mañana. Bueno, voy a colocar la pregunta en el chat, de pronto no me escuchan bien. Ahora sí. Bueno, vamos a retomar entonces la charla y vamos a retomar la última parte, por favor, don Cérvulo, para que continuemos con la presentación. Bueno. Son nuestra mayor herramienta para determinar qué tipo de control vamos a hacer. Si los registros de floración los debemos tener porque aquí en Colombia tenemos entre 7 y 8 floraciones por ciclo de cosecha. Pues debemos tenerlos a la mano para detener momentos críticos de aplicación. Ubicación. Vamos a pasar a otro punto que es la ubicación del predio en metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué tocamos este punto así? Porque los mayores problemas de agresividad de broca se han presentado en fincas que están ubicadas entre 1.200 y 1.550 metros sobre el nivel del mar. Fincas que están entre 1.550 y 1.800 metros no es tan agresivo el problema de broca porque la temperatura no se nos sube como lo tenemos en fincas que estamos por debajo de 1.500 a 1.200 metros del nivel del mar, lo que nos ha cambiado la dinámica de broca y lo que nos ha llevado a que debamos retomar unos manejos que nos los habíamos olvidado. ¿Qué es cambio climático? Cuando las estaciones nos cambian, se nos prolongan los veranos, se nos cambian los datos, la pluviosidad varía, eso nos ha cambiado una dinámica en la población de broca y en su forma de atacar. Entonces, si tenemos esto bien definido, si lo tenemos, nos podemos preparar para un manejo eficiente. No nos podemos pegar un solo manejo, que es lo que nos ha pasado. Nos fuimos con el manejo químico y hemos tenido problemas porque el manejo químico no es el más eficiente en estos momentos de cambios climáticos extremos.
Sigamos. Ahora sí miremos lo de... Aquí les voy a comentar unos puntos que debemos tener en cuenta para un manejo integrado de broca eficiente. ¿Qué debemos definir aquí? Puntos críticos. No. Bueno, yo les voy a mostrar. Por favor, me están comentando que no ven la presentación. Sí. Bueno, puede suceder, pues, primero que todo, que ustedes deben es conectarse, o sea, seleccionar la presentación, porque en este momento la estamos compartiendo. ¿Sí? ¿Allí la están viendo ya o no? Mire, ahí está, ahí está. Ahí ya se está compartiendo. Vamos a ponerlo otra vez. Ahora aquí. sí, no, se volvió a ir. Ya la voy a poner, pero entonces para que ustedes la vean, está aquí. Ahora sí la ven, ¿cierto? Listo. Listo, muchas gracias. Y disculpen la molestia. Sí, ya se ve, ya se ve. Bueno, ahora sí estamos listos. Bueno, Sí, señor. si vemos esta imagen, vemos el ciclo de la broca, el ciclo biológico de broca. Ese ciclo biológico nos varía dependiendo de nuestra ubicación climática de nuestra finca. El ciclo puede variar entre 45 y 60 días entre temperaturas entre 19 y 21 grados centígrados. Les pido el favor que si le dan ustedes compartir ustedes la pantalla, sacan al ingeniero Cérvulo de la presentación. Entonces, por favor, les pido que tengan cuidado cuando seleccionen, porque si ustedes le dan compartir, pues entonces ustedes mismos no van a ver la pantalla. Por ejemplo, ahí, sin querer queriendo, el señor Jaime, pues le dio compartir la pantalla a él y le sacó a don Cérvulo la pantalla. Entonces, pero si eso vuelve a pasar, ¿qué les pido el favor? Que ustedes seleccionen de allí mismo la pantalla, en donde están las personas. Ustedes mismos pueden seleccionar la pantalla que se está compartiendo actualmente. Ya miramos lo del ciclo biológico de la broca, nos puede variar dependiendo de nuestra ubicación geográfica, sobre la altura, sobre el nivel del mar, sobre temperatura que tengamos en esos momentos. Si conocemos el hábito de broca y tenemos nuestros registros de floración, podemos determinar unos periodos críticos. ¿Por qué periodos críticos? Porque cuando la broca va llegando a los 70 días después de floración, cuando nuestro café va llegando a los 70 días después de floración, nuestro grano muestra ya las condiciones para que la broca venga y nos lo busque. Y según Federación, pues son datos de Federación, entre 70 y 120 días hay un periodo. Y de 120 a 150 días hay otro periodo que es más grave. ¿Qué sucede en estos dos periodos? Yo los denominé periodo crítico 1 y periodo crítico 2. Aquí hacemos la... ¿Qué nos sucede en el periodo crítico 1? En el periodo crítico 1, en esta etapa la broca nos pica el grano, pero la broca no oviposita dentro del grano. Entonces, ¿qué causa? Nos causa un aborto de grano. En este punto, si tenemos nuestro café, pero tenemos ataques de broca, debemos pensar en cómo lo podemos manejar. Y el punto crítico es que al que le está haciendo énfasis la Federación de Cafeteros, que se hace el manejo, uno de los manejos químicos, pero es un manejo químico que es bien planeado. De los 120 a los 150 días, ya la broca
Atacan estos cafés, pero hacen liposición. En ese periodo, que es un periodo de que la broca pica el grano y después pueden transcurrir 4 o 5 días. Entonces, eso lo debemos definir un producto que nos proteja el café en ese lazo de 120, 150 días, que es uno de los periodos cítricos que lo definió Federación. Entonces, ya con esto, ¿qué me meto yo en la cabeza? Bueno, si yo tengo un ataque en estos primeros 120, 120 días, yo puedo entrar con un producto. Si elijo manejo químico y estoy por encima del 2% de ataque, yo defino con qué producto lo ataco con un producto de choque o lo ataco con un producto que es residualidad. Eso ya lo dejamos a criterio de la persona que esté al frente de su finca. Si nos llega el ataque después de 120, 150 días, es el momento que tenemos que definir con qué producto me quedo, que son productos que me tienen que vender, porque ya entramos si vemos la imagen en donde la broca nos va a reproducir, se nos va a multiplicar. Ya con estos dos puntos que los tenemos diferenciados, que para mí fue algo nuevo, yo cuando empezamos a ubicar esto ya fue algo que no lo teníamos presente. Muchas veces cuando hacemos las evaluaciones encontramos que abrimos los granos, encontramos los granos abortados y granos con broca. Entonces, es lo que nos estamos en punto de partida sobre la cuestión de con qué herramientas vamos a trabajar. Bueno, aquí ya vamos llegando a... Aquí ya le vamos a tocar algo de lo que sucede con nuestro cambio climático. Les vamos a mostrar una imagen. Esta imagen corresponde a lo que están en azul oscuro o negro les aparece a ustedes, corresponde al 2019, y lo que está al 2020 corresponde, el en azul claro corresponde al 2020, que nos muestra los vuelos de broca. ¿Por qué les voy a hacer un énfasis aquí? Y les voy a dar el siguiente comentario. ¿Qué es la broca? Tiene unos hábitos que nos los han mostrado el cambio climático. La broca en periodos secos prolongados y de mayor temperatura, la broca no vuela, sino que la broca se nos reproduce, se nos multiplica dentro del grano, que el grano puede estar en la parte aérea, en las ramas, o puede estar en el suelo. Cuando se incrementa la humedad ambiental, la broca que sale a volar y a buscar café. ¿Y qué café sale a buscar con preferencia? A buscar café maduro y pintón, que es la que nos marca broca de punto. ¿Por qué les hago énfasis en esta imagen? Les voy a hablar lo siguiente. Si miramos, el año pasado, el primer semestre fue muy lluvioso, el primer semestre, solamente un mes de verano. Ustedes miran aquí, en la semana 7 del año 2019, hubo un pico de broca, pero los picos de broca acá ya fueron más bajos y fueron permanentes hasta las semanas de julio y parte de agosto. Si miramos y hacemos memoria desde el año 2020, yo tengo en mi memoria tengo lo siguiente: semana 7 corresponde a febrero 22, esos 3-4 días veníamos de un periodo seco, esos 3 días siguientes, en febrero 22 a febrero, llovió 3-4 días seguidos y nos coincide con un primer pico de vuelos de broca. Luego nos vino un periodo seco de 20, 25 días, 30 días, volvió y cayó agua en la semana 9, 10, y miren que hay otro pico de broca. Entonces, ahí les hago énfasis: cuando venimos de periodos prolongados secos y con temperaturas altas, que ustedes hemos tenido temperaturas de 30 a 35 grados, a casi 40 en zona cafetera, eso crea que la dinámica de multiplicación de broca se dispare. Entonces, después de un aguacero de estos, se nos viene una desbandada de broca, el masa, que es la que nos está causando daño. Que un ataque de broca en masa, cualquier producto químico patina. Ahí, si ustedes acuerdan, en el año 2015-2016, también la en esa época, hubieron nubes de broca. Yo me acuerdo que en ese tiempo la gente nos aparecía que recogían los paquetes por libras de broca, se puede decir, que correspondían a estos ataques masivos que coincidían con aguaceros. Veníamos de 30 a 40 días sin llover y un aguacero y la broca sale a volar. Cuando hay condiciones de humedad ambiental, la broca sale a buscar café. Ese es el daño de broca, el punto que tenemos, y por las hacía ahora que cuando tenemos un grano pesado, un grano de buena calidad, si nos lo afecta la broca, la broca nos lo afecta. El daño de broca, el punto, un daño de 4, 5 días, 10 días. Si el café está de un buen tamaño, buen vigor,
la merma que nos va a dar también ahora la venta es grande. Yo le hago el comparativo aquí, 2019, el primer semestre fue de lluvia. En este año, el primer semestre, si ustedes hacemos énfasis, lo que fue de enero hasta marzo, parte de abril, ha sido muy seco, pero con ciclos de lluvia cortos de 3-4 días, y es lo que nos muestra los picos de vuelos de broca. Bueno, muchachos, ¿alguna duda aquí en este punto? ¿Alguna pregunta? Otra gráfica. Ya. Bueno, aquí les voy a hacer un comentario. Ya tenemos claro qué pasa en fincas entre 1.200 y 1.550 metros sobre el nivel del mar y 1.550 a 1.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué lo de los 1.200 y 1.550? Eso está ya determinado porque con las temperaturas son más altas, la dinámica de broca se nos va. Y si tenemos los periodos secos, nos favorece. Les voy a hacer énfasis en lo siguiente. Un grano picado con broca en condiciones de fenómeno de Niño nos puede liberar hasta 959 brocas. En fenómeno de Niño o condiciones neutras de clima, un grano picado de broca nos puede dar hasta 151 brocas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿A qué conclusión llegamos? La dinámica de broca en estos puntos por temperatura y periodos secos es 10 veces diferente a una condición normal. Entonces, las nubes de broca que se vienen en esos periodos secos y que tenemos y coinciden con una lluvia, eso nos indica lo que cuando en los periodos secos y una lluvia debemos hacer un monitoreo de población. Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Nadie dice nada. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Si ustedes ven esta gráfica, ¿qué es el repase? Para esa el repase, de pronto de las prácticas que se nos han olvidado y en este momento es la herramienta que tenemos para este manejo de explosiones de broca en fenómenos de climas extremos con fenómeno de Niño. Se supone que el año pasado, lo que fue la cosecha de octubre, noviembre, diciembre, tuvimos una explosión de broca que coincidió más o menos cuando llegamos a la recolección del 30-40% de la cosecha. Si ustedes recuerdan, un fenómeno de Niño que se nos vino desde agosto, septiembre y parte de octubre, cuando tuvimos en los primeros días tuvimos una concentración de la superfloración. Esa semana se nos pueden juntar hasta 2 y 3 pasos, 2 o 3 granos, nos demoramos entre... Yo tuve problemas en el caso personal y otros amigos míos que nos pueden haber juntado 2 o 3 pasos. Tuvimos hasta 38 y 40 días de pase a pase. En ese tiempo se nos cayó café, se nos secó café en el árbol. Ese café es el que nos alimentó la broca para la traviesa de este año. ¿Por qué? Porque se nos quedó mucho café en el suelo. Les voy a leer aquí algo que está aquí, ¿qué es el repase? Es la recolección de los frutos de café secos sobre maduros y maduros de los árboles y del suelo. Se debe recoger que una vez finalizada la cosecha o cuando se hace un pase de café. ¿Sí se escucha? Con el repase de café podemos retirar más o menos el 80% de broca del cafetal y mantener poblaciones de broca por debajo de los niveles de daño económico. Aquí les hago énfasis, se nos ha olvidado esta práctica y esta es la práctica que debemos hacer cuando tenemos condiciones extremas de clima. ¿Por qué? Porque en fenómeno de Niño la broca se nos multiplica 10 veces a una condición normal de clima. Paso un momentico, adelante un momentico. Bueno, aquí les voy a dar unos datos que debemos tener en cuenta antes de... El grano en el suelo alberga la broca que nos ataca en la cosecha. El grano que está en el suelo, la cosecha anterior, hablamos de la cosecha del 2019,
el grano que nos quedó en el suelo o el grano que nos alimentó la broca de la traviesa. La broca en el suelo puede generar entre 7 y 10 millones de brocas por hectárea. Pues, cuando yo le hablo a ustedes de las nubes de broca en condiciones extremas, es porque a veces se hace inmanejable que cualquier manejo químico patina y cualquier manejo biológico también patina, porque cuando tenemos condiciones de climas secos, nuestros hongos, nuestros controles biológicos fallan. Aquí les voy a poner la atención en lo siguiente. De tan solo el 20% de la población de broca que se percibe, la que vemos atacando grano y la que vemos volando, es solo el 20% de la población de broca. El otro 80% ¿dónde se encuentra? La encontramos en los granos, están en el suelo, o están en los árboles que están secos, en los granos que están en el suelo, y granos que están generando, donde está el ciclo largo, pupas, huevos y larvas, corresponde al 80% que no percibimos. Nosotros solamente percibimos el 20% y percibimos los adultos, los que están volando. Sobre este 20% es el que tomamos las decisiones, son los que hacemos las evaluaciones, que es la broca que nosotros percibimos. ¿Hasta ahí vamos claros? Bueno, sobre este 20% es el que nosotros en determinado momento debemos hacer nuestra evaluación para determinar nuestro control. Bueno, aquí les voy a dar un comentario sobre el control biológico con el hongo Beauveria bassiana. El control biológico con Beauveria bassiana debemos tener en cuenta que la calidad del hongo. ¿Por qué la calidad del hongo? Que tenga siquiera que nuestra cantidad de esporas, que debe ser la recomendación general de Federación es que cuando compremos el hongo tenga la siguiente cantidad de esporas, 2 por 10 a la 10. Si nuestro proveedor de hongo nos dice que es menos, debemos incrementar la cantidad de dosis de hongo. ¿Dónde se va a aplicar este hongo? ¿Cómo lo hago yo? Cuando estamos haciendo control de malezas, nosotros cuando estamos aplicando el glifosato, hacemos también de una vez en la mezcla de herbicida, metemos la mezcla de hongo y de nuevo lo dirigimos al suelo. Yo no dirijo hongo a la parte aérea porque si mi 80% está en el suelo, yo lo dirijo al suelo. ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? Bueno, ¿cómo debemos hacer la evaluación de broca? Eso todo lo conocemos, 30 ramos por hectárea, contamos los granos y sobre eso sacamos los granos infectados. Entonces, la evaluación de broca se deben iniciar las evaluaciones a partir de 70 días después de floración. Iniciamos estos monitoreos continuos. ¿Por qué los hacemos después de 70 días? Porque el grano ya va estando pastoso y si lo que hemos mencionado anteriormente ya tenemos ataques de broca. Teniendo en cuenta este dato, nosotros vamos entre los 70, 120, 130, hacemos evaluaciones. Cuando lleguemos a estas evaluaciones nos presentan lo siguiente: si estamos por encima del 2% o estamos llegando al 2%, debemos pensar en un control químico. ¿Cuándo tomo la decisión de hacer el control? Cuando más del 50% de broca están en posición A y B. Se sugiere un control químico. Y debemos tener en cuenta qué cantidad de producto tenemos. Ahí en este punto debemos tener en cuenta muchas cosas. Una es nuestra densidad de siembra, para ver con qué máquinas se hace, si la hacemos con máquinas espalda, la hacemos con estacionaria. Aquí no caben drones. Ahora les voy a mostrar por qué. Bueno, no sigamos que ya la analizamos ahora. ¿Qué aspectos debemos tener para la eficiencia de la aplicación? Bueno, el ciclo biológico, el comportamiento de la broca, estado de desarrollo del cultivo y los frutos. ¿Por qué les hablo de estado de desarrollo de los frutos? Como estamos hablando de control químico, los controles químicos en broca de café se hacen con productos de contacto y de ingestión. Entonces, ¿qué nos dice eso?
que la cobertura en campo de granos debe ser al 100%. Si nosotros no podemos garantizar esto, nos van a quedar granos desprotegidos que van a estar libres para que la broca llegue y los ovipositos, los ataque, los invadan. De pronto miramos esta lámina, miramos la anterior, esta gráfica y comparamos. Aquí tenemos grano expuesto. Aquí la aplicación puede ser más eficiente. Si nos vamos a la otra gráfica, adelante, la que tenemos ahorita, adelante. Miremos aquí. Aquí tenemos granos de café y tenemos hojas de café. Si nosotros no podemos garantizar que nuestro insecticida nos llegue al 100% de granos, vamos a tener problemas. De ahí arrancamos. Si estamos hablando de productos de contacto y una mala aplicación no nos garantiza al 100%, tenemos ya parte de nuestra cosecha expuesta al ataque de broca. Ahora sí. Bueno, ya entendido esto, ustedes ven esta gráfica, miren que tenemos hojas tapando granos. Ya, si hemos de que debemos aplicar porque el nivel de daño llegó al 2%, tenemos broca en posición ahí por encima del 50%, ubicamos el producto correcto. ¿Qué debemos conocer del producto? Debemos conocer la formulación, el mecanismo de acción. Si sabemos que en broca se trabaja con productos de contacto y gestión, debemos calibrar equipos y debemos revisar la aplicación. Aquí hacemos énfasis, ¿por qué? Porque nosotros en estos últimos días, últimos meses, hemos estado haciendo evaluaciones de las aplicaciones y hemos encontrado deficiencias hasta del 50% de granos que nos quedan desprotegidos en campo. Entonces, en este momento les hago énfasis a ustedes como mis propietarios, administradores, asistentes técnicos, que parte de la falla que también hemos tenido es que no estamos controlando nuestras aplicaciones. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues revisemos boquillas, revisemos si estamos trabajando a surco, cara con cara, surco y medio, 3 surcos, a ver qué nos está llegando al grano, que el grano que tenemos que proteger. La dosis correcta depende de nuestra calibración. Aquí les voy a hablar algo. Yo aquí tengo pues, unas recomendaciones que se hacen y que se han manejado. Árboles de 1 a 2 años que tengan café, pues, más o menos nos llevan 25 centímetros en aplicación. Árboles de 2 a 3 años, 50 centímetros de mezcla de producto. Si ustedes miran esa dosis, más o menos corresponde a 3.300 a 330 litros por hectárea con una población de árboles de 6.600 árboles por hectárea. Árboles de 3 a 5 años se recomienda aplicar de 75 centímetros de mezcla de producto. Si yo garantizo que este producto me va a proteger el 100%, pues tengo certeza de que mis ataques no van a ser tan agresivos. Si yo no puedo garantizar eso, porque muchas veces hemos depositado la confianza a nuestros aplicadores y nos hemos dirigido solamente a un control químico. Aquí les hago énfasis, si nosotros nos devolvemos y miramos cuando hablamos de recolección, de RR, para mí en este momento es la herramienta más eficiente para tener un control químico en condiciones extremas de clima es que en cosecha y en trayeza hagamos nuestros respectivos RR y ser agresivos en esta práctica. Esa práctica siempre la han tenido, que es la que hemos olvidado, por lo que en nuestra charla se decía, ¿qué hemos olvidado? Y para mí, y yo creo que más del 70% de los que estamos aquí en esta charla, esa práctica no la hemos tenido en cuenta. Bueno, aquí les voy a dar otro comentario, que es de campo. Cuando estamos recolectando café en campo y en los puntos donde la gente almacena sus bultos del café que se ha recolectado, el 13% de broca recolectada se nos escapa a los costales y vuelve a inventar el lote. Eso es normal. Ustedes van y miran, háganlo como ejercicio. Van y miran a esta, pues muchas veces vamos y miramos y encontramos broquitas caminando por fuera del empaque. Es muy bueno que los que tienen beneficiarios y tienen separación de flotes, en esos flotes y en espumas y pasillas, se nos puede ir entre el 66 y el 74% de broca recolectada.
esa broca no se debe, ojalá si uno beneficiara rápido, cogiera estas cafés de segunda, estas espumas, y lo sequemos. ¿Por qué? Porque la broca muere por encima de 50 grados de temperatura. Antes de terminar, voy a hacer un comentario aquí, que lo tenemos acá, que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta. Zonas alimentadoras de broca. ¿Cuáles son las zonas alimentadoras de broca? Fincas abandonadas, lotes abandonados de los vecinos, zonas de renovación. De pronto, cuando no hacemos la higiene sanitaria de raspados o recolecciones de lotes que vamos a renovar, los podemos recolectar raspándolos o madurándolos con madurantes. Esos son lotes que nosotros de pronto no hemos tenido en cuenta, y son los alimentadores de broca. Y aquí le hago un comentario. Hay fincas que están en zonas marginales bajas, que son de una sola cosecha, y hay personas y hay agrónomos, asistentes técnicos y propietarios que están cortando ciclos. Digamos, recolectamos nuestra cosecha principal y no dejamos, digamos, cafés para graneros pequeños, no, llegan, digamos, acabamos en diciembre, acabamos en noviembre, lo maduramos y dejamos cero, arrancamos floraciones en cero y hacemos un buen re-rey, un repaso y una buena recolección del suelo. Para mí, para Cérvulo Duque aquí, si volvemos a tomar la práctica de re-re, es una de las herramientas que tenemos en estas condiciones extremas de clima, porque ya está determinado que nuestro mayor alimentador de broca en condiciones extremas de cambio climático, en fenómenos de Niño, es la broca que está en el grano secada en el suelo de la cosecha anterior. Mi cosecha anterior o mi traviesa anterior es la alimentadora de broca para la cosecha presente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, muchas gracias, ingeniero Cérvulo, y a todos por su atención. Aquí tenemos una pregunta del señor Juan Camilo Villegas Loaiza. Nos dice, ingeniero Cérvulo, ¿usted estaría de acuerdo con encontrar los días acumulados que permitan conocer la biología del ciclo reproductivo acorde a cada zona de trabajo, según las últimas publicaciones realizadas desde Brasil? Bueno, yo no con Brasil, no. ¿Qué pasa con Brasil? Brasil nos tiene un clima muy diferente a Colombia. En Brasil, por clima, ellos tienen un ciclo de verano antes de floración que nos concentra la cosecha. En Brasil, ¿qué sucede en Brasil? Ellos tiran a que solo haya una floración principal. Eventualmente tienen una segunda floración. Cuando ellos tienen una tercera floración, entran en problemas. Entonces, en Brasil la broca no es problema, porque tenemos un solo ciclo. De pronto hay que controlarla, pero en Brasil, como en Brasil se concentra la producción a una sola floración, máximo dos, ellos, si llegan por condición climática, si llegan a tercera floración, tienen problemas para la recolección mecánica. Y debemos tener en cuenta que Brasil tiene un solo ciclo, una sola temperatura, que es diferente a Colombia. Aquí en Colombia tenemos muchos picos por altitud y metros sobre el nivel del mar. Entonces, aquí en Colombia es imposible aplicar un método brasilero. Bueno, muchas gracias, don Cérvulo. ¿Alguno más de pronto que tenga alguna pregunta o alguna inquietud para darle paso a la ingeniera Mari de Bayer Crop Science? Bueno, no siendo más, entonces le damos entonces paso a la ingeniera Mari. Mari, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mari, buenas tardes. Hola, ¿ya se escucha? Sí, señora, ¿Hola? sí le escuchamos. ¿Todos le escuchan? Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Mari, si nos puedes hacer el favor de compartir tu pantalla para continuar con la segunda parte de esta charla de café, por favor. Déjame ver porque no me da la opción aquí de compartir. Allá. Abajo dice presentar ahora. Sí, tu pantalla. Le das, si quieres, tu pantalla completa o una ventana y seleccionas
la presentación tuya. Me Muchas dicen gracias. ustedes si la están observando. Sí, señora. Excelente, entonces. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Mariluz Ángel. Yo hago parte del equipo de Knowledge Transfer para la región con Bayer. Trabajo con el equipo de Bayer. Y bueno, muy contenta que me hayan invitado el día de hoy pues, a compartir con ustedes los resultados de nuestro producto Curbis Fusion, que yo creo que ya varios han escuchado de él. Hace un momento, tal vez hubo una intervención preguntando un poco sobre la importancia de la broca en las diferentes zonas. Tal vez no tengo con exactitud la claridad si es que varía muchísimo o no, dependiendo la zona, la importancia económica a ese nivel, pero yo podría decirles que la importancia es en general independiente de la zona, es importante y es tan importante porque realmente tiene un impacto muy grande. Hace varios años, y seguramente ahorita los datos deben de estar más actualizados, hablaban de un impacto de más de 500 millones de dólares por efectos de la broca en varias zonas del mundo. Y cada vez es una problemática que pues permanece, tenemos que aprender a convivir con ella, entonces la vamos a tener ahí permanentemente. Entonces realmente es muy agresiva y obviamente pues está muy asociada así a todas las condiciones climáticas y en la medida que esas condiciones que ya nos mencionó el ingeniero Cérvulo se van presentando, pues vamos a tenerla muy presente, ¿no? Y pues con la velocidad que se da desde que llega este insecto se va desarrollando. Agradecemos los que tengan el audio abierto, que nos colaboren cerrando el micrófono. Por ahí oigo musiquita. Si nos pueden ayudar con el micrófono, les agradecemos. Aquí se muestra que eso, el señor Rafael ya lo quitó. Gracias, yo creo que tú lo puedes cerrar ahí. Perfecto. Entonces, estamos hablando aquí de que una sola planta puede albergar más de 3 generaciones y podíamos tener hasta 8 más en el año y que pues podemos tener pues frutos maduros que pueden tener hasta más de 100 individuos. O sea, realmente es tan agresivo que afecta directamente la calidad. Entonces, no importa en dónde estemos, no importa la zona, si tenemos broca, entonces vamos a tener pues un daño o daños que pues están muy asociados por diferentes vías, ¿sí? En efectos de reducción de la producción, si está llegando antes de los, no sé, de los 90 días, si están en frutos verdes, pues ocasiona la caída de los frutos, si está llegando después, pues obviamente hay una perforación más rápida de esos frutos maduros y obviamente va a dejar unas nuevas generaciones que van a ser pues ciclos repetitivos y nos van a generar estos daños más permanentes. Entonces, daño, un físico, porque la broca pues va a tener esos frutos atacados, un daño porque no va a tener suficientes granos maduros, entonces ataca los verdes, por ejemplo, en esos casos y puede afectar pues la producción futura, la caída prematura y pues también daños en la calidad de la bebida, pues por la perforación ocasionada y porque es una puerta de entrada a microorganismos que pues obviamente en todas estas condiciones favorables que tenemos nosotros en el trópico pues se van a desarrollar. Ya el ingeniero Cérvulo pues hizo pues una amplia exposición de la importancia del control integrado, del manejo integrado de esta problemática y por supuesto realmente el hacer un re es algo que es supremamente valorado y muy importante que lo realicemos porque pues realmente es lo que permite disminuir rápidamente por lo menos esas nuevas infestaciones y recolectar esos frutos maduros o sobremaduros que van a ser pues una fuente directa para que lleguen allá brocas a afectarnos y generar nuevos ciclos. Entonces necesitamos de verdad integrar todas las prácticas culturales que tanto se han insistido por parte de la federación y todas las áreas que trabajan con café, el control biológico que es definitivamente importante dentro del manejo integrado y por último el control químico que debe ser usado solo en la medida en que sea necesario realmente y que
de acuerdo a los niveles y al monitoreo, pues me den la indicación que debo entrar a hacer un control químico, ¿no? Y eso es parte de hacer un manejo sostenible e integrado en el cultivo. Entonces, en ese sentido, ya nosotros como Bayer hacemos nuestro aporte con el desarrollo, pues, de alternativas para el manejo de la broca desde lo que corresponde al control químico. El día de hoy, entonces, pues vamos a hacer una recordación de lo que es Curbis Fusion, es nuestra nueva herramienta para el manejo de control para el control de la broca del café. Y para los que no lo conocen o los que ya han tenido un acercamiento con nuestro producto, Curbis es un insecticida que está compuesto de 2 ingredientes activos y básicamente está trabajando en el sistema nervioso del insecto. Entonces, él lo que trabaja es sobre estos receptores en el mecanismo de acción, donde etiprol, que es uno de sus componentes, le hace parte del grupo químico 2B de la iraquia, y le afecta ese receptor que controla los canales de cloro, interfiere los estímulos nerviosos y causa pues la mortalidad del insecto. Esta es una suspensión concentrada, es un producto que viene en formulación líquida, en suspensión concentrada, un SC, y tiene acción de contacto e ingestión. El producto también cuenta con su otro activo que tiene acción sistémica, pero conocemos pues claramente que en el caso de la broca es supremamente importante la acción de contacto que tiene, porque realmente necesitamos llegar directamente a este insecto para hacer un control muy efectivo, y en esta acción de ingestión y contacto pues tenemos que hacer muchísimo énfasis en la técnica de aplicación. Muy brevemente les voy a contar rápidamente cómo llegamos a los resultados de desarrollo y a la recomendación que hacemos de nuestro producto. Y me gusta hacer énfasis en esta parte porque es muy importante dentro de un proceso de desarrollo. Para poder dar una buena recomendación, pues pasan varios años en el desarrollo del producto y se realizan diferentes fases en donde pues ya tenemos una dosis establecida y donde empezamos a hacer ensayos bajo condiciones controladas y ensayos bajo condiciones ya de campo abierto y condiciones del agricultor. Y estos son procesos que se deben dar así en esas fases para poder llegar a una recomendación muy efectiva. En esta primera fase se realizaron unos ensayos que se denominamos bajo condiciones de campo, pero usando mangas entomológicas, es decir, buscando poder revisar exactamente y determinar exactamente una población para poder hacer un monitoreo efectivo y controlar exactamente los niveles de eficacia, poder evaluarlos. Entonces aquí tomamos una rama, ¿sí? Que ustedes observan que está en condiciones que son pues ideales para que empiece a ver el ataque de la broca. Es una rama productiva que tiene 150 granos de café susceptibles. Distribuimos los granos y hacemos una infestación, ¿sí? Para revisar cómo es, y pues lo contenemos con la manga entomológica. Miramos un adulto por grano de café para mirar 50 brocas por manga. Entonces, ¿qué pretendemos con este ensayo? Fíjense ustedes acá, lo que se hace es con la manguita y ahí se hace la evaluación y el control. Entonces, lo que queremos ver es qué pasa cuando, si yo tengo un grano de café, una rama, y hago una infestación, y 5 días después de que me llegó la broca, llegó volando y ¡pum!, se posó sobre esa rama, yo hago la aplicación. O sea, ya tenía un ataque previo y hago la aplicación y empiezo a hacer las evaluaciones. Entonces, esto lo que me permite mirar es qué pasa con el control sobre una población que ya estaba llegando y estableciéndose, y qué va a pasar a través del tiempo. Entonces, estas barras lo que me van a indicar es las poblaciones. La barra morada, o no sé cómo se estará viendo allá, pero es la barra color fucsia, digámoslo así, me muestra la población de granos dañados. Aquí estamos evaluando sobre daño, sobre porcentaje de grano dañado en granos con brocas ausentes y granos sanos. Entonces estoy haciendo evaluaciones a los 11 días después de la aplicación y a los 18 días después de la aplicación, teniendo en cuenta que ya había llegado la población y ya tenía una población presente sobre esas ramas, ¿no? Importante ese dato. Entonces, ¿qué observamos acá? Básicamente que
obtenemos con Curbis Fusion 50% menos de granos perforados versus el manejo estándar o tradicional que se estaba haciendo en el lote y versus una población de un testigo absoluto que estamos revisando. Entonces, observen ustedes acá 18 días después de la aplicación, pues que tenemos un porcentaje mucho menor de granos afectados y tenemos un porcentaje muy interesante en lo que corresponde a ausentes y granos sanos. Entonces, seguimos evaluando. Entonces, miremos, bueno, ok, eso pasa si tenía una infestación y luego hice un control. ¿Qué pasa si yo tengo una aplicación y hago 15 días la aplicación ya mirándolo en monitoreo, observando que las condiciones climáticas se están dando, teniendo presente la dinámica de la población? Digo, ok, voy a hacer una aplicación, llamémosla aplicación preventiva 15 días antes de la infestación. En otras ramas, evaluemos qué pasa si hago la evaluación, la aplicación 10 días antes de la infestación o un día antes de la aplicación. Podríamos llamarlo acá, me devuelvo un día después de la infestación, que es cuando recién llegó a la población y hago la aplicación. Entonces, tengo 3 diferentes escenarios que pueden suceder en campo de lo que, en donde estamos trabajando. Y aquí hacemos en las mismas ramas, con la manga entomológica, y vamos a hacer una infestación un poco mayor. Recuerdo que hace un momento el ingeniero Cérvulo decía, no es lo mismo tener una broca, ¿cierto?, por grano que 2 brocas por grano, porque cuando hago los porcentajes son diferentes al hacer el conteo. Aquí hicimos una infestación mucho mayor, pusimos 2 adultos por granos de café y empezamos a hacer la evaluación de estos 3 diferentes escenarios, ¿sí? En ese sentido, nuevamente se ratifica, y fíjense ustedes lo consistente que es que en diferentes momentos nos está presentando unos altos niveles de eficacia en el control de esos adultos, independiente de que la aplicación se realizará unos 15 días, 10 días antes o el día después de la infestación de la población. Esto que nos está indicando que tenemos un control sobre las brocas que tengo como las que me están llegando, ¿no? Y eso significa también un control en el tiempo. Entonces, estamos observando ese tipo de evaluaciones y aplicaciones donde puedo encontrar precisamente esos controles. Nuevamente aquí en otra localidad, entonces estamos observando, aquí hicimos la aplicación, me devuelvo un momentico, un día antes de la infestación y miramos los controles y fíjense ustedes, nuevamente es un control bastante consistente a través del tiempo, 7 días, 14 días después de la aplicación, como se ven las evaluaciones, versus, por ejemplo, estándares muy tradicionales del mercado. Y obviamente, fíjense ustedes cómo estaba el área sin tratar, pues que realmente tenía una afectación bastante grande, pues obviamente mucho individuo vivo, porque acá, pues entre más alta la barra, quiere decir mayor control. Otro tipo de trabajo que realizamos es, ustedes ven acá, estamos hablando aquí de un promedio de 3 ensayos en 3 localidades diferentes, en donde ya no fuimos a ver qué pasaba con infestaciones naturales. Aquí ya no tenemos una infestación artificial, sino bajo las condiciones naturales de la zona, bajo las condiciones naturales en campo. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Es básicamente un ejercicio en donde se hacen las aplicaciones y se lleva ese porcentaje de granos brocados, lo observan ustedes en la barra verde, es la que le dice a uno qué porcentaje de granos brocados al final del trabajo encontramos, y se hace una evaluación también de los factores de rendimiento y pues un ejercicio económico para ver pues el beneficio de tener menos porcentaje de grano brocado llevado ya también a términos económicos. Esto pues obviamente esto es un ensayo que se realizaron ya hace alrededor de un año largo y pues obviamente los valores no corresponden en términos a los factores de pronto que estén indicándose el día de hoy. En ese momento estamos hablando de 92.2 de base y en ese momento estaba la carga, imagínense, a 692.000 de referencia de café pergamino seco versus lo que puede estar ahora. Sin embargo, para el ejercicio, viendo lo que estaba sucediendo en esas 3 diferentes localidades, hicimos el ejercicio y observen ustedes un área sin tratar, ¿cierto? Finalmente ellos estaban manejando acá un factor de rendimiento de 111, o sea que pues está muy por encima de lo que es el factor base que se estaba manejando en ese momento y para lo que era esperado,
pues realmente lo que el agricultor recibe de su lote bajo su área normal como estaba versus un estándar comercial y versus Curbis, la aplicación con Curbis Fusion, pues ustedes pueden observar acá que él obtuvo mucho más por kilo, un pago mucho mayor por la carga de café pergamino seco versus lo que estaba recibiendo en su lote tradicional, y esto pues es dado a porque por supuesto tuvo menos porcentaje de grano brocado en el área por efectos del control con Curbix. De la misma manera, acá tenemos otros 4 ensayos realizados en otras localidades. Se hizo el mismo ejercicio y efectivamente tuvimos menos granos brocados, un mejor factor de rendimiento versus el tratamiento convencional. Observen ustedes acá versus lo que estaba pasando en el área de testigo, donde por supuesto él estaba recibiendo 588,000, alrededor de 588,000 pesos por carga, y con Curbis pues recibió mucho más frente a lo que estaba recibiendo tradicionalmente. Entonces esto es un incremento en sus ingresos, deja de tener un castigo mayor, y eso pues es algo realmente muy positivo y que finalmente es el objetivo de lo que queremos, pues que tenga menos pérdidas nuestro productor por un café mucho más sano y menos brocado. Cuando hacemos también las pruebas en campo, y eso es parte del ejercicio que hacen nuestros colegas que están visitando los lotes en las fincas, pues ellos básicamente cuando van y hacen las aplicaciones, es importante hacer el seguimiento precisamente a ese monitoreo. Siempre es muy importante hacer la evaluación, y esto es lo que consistentemente se ve, que cuando no hay un tratamiento a tiempo, pues vamos a tener muchos más granos brocados versus lo que podemos obtener en los tratamientos tradicionales y versus el estándar que se esté trabajando en la finca. Entonces, son resultados que han sido muy promisorios, que vienen siendo muy consistentes desde que presentamos el producto el año anterior en el mercado, y que pues ya hay muchos cafeteros pues que nos pueden dar su testimonio de cómo están viendo pues un beneficio positivo en el control de la broca, que es tan difícil. Cómo a veces, cómo vemos el control, y cuando son productos que trabajan efectivamente interfiriendo el estímulo nervioso del insecto, pues lo que pasa es que finalmente si un testigo, por ejemplo, un insecto que no está tratado tiene una movilidad, aquí me quedo patas arriba, pero miren ustedes la alta movilidad que tienen las paticas acá, cuando hay un tratamiento realmente ya no tiene esa movilidad, se recogen y mueren muy rápidamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se observa en el efecto de control. ¿Qué otras cosas observamos? Sí, que observamos, por ejemplo, en lotes mucho más grandes, ya bajo condiciones comerciales aplicadas, es muy importante que siempre se realice el monitoreo. Una de las cosas que mencionaba el ingeniero Cérvulo ahora es hacer ese seguimiento, pues nos da la base de tomar decisiones, y esas decisiones pues obviamente deben tener como referencia un buen monitoreo, ¿no? Entonces, hacer las evaluaciones, mirar en esas ramas cómo estoy haciendo, hacer los conteos adecuados, ¿sí? Y de acuerdo a los porcentajes de infección, tomar la decisión de aplicación. Aquí tenemos un lote que se aplicó con Curbis versus lo que estaba manejando el agricultor. Al final de nuestra evaluación encontramos en esta área que tuvimos obviamente de 2.8% de infestación versus un 4.1 con el que terminó el área, pues testigo del agricultor. Aquí estamos observando que tuvimos menos un porcentaje de abandono, y algo interesante que es el porcentaje de frutos perforados en CIDI. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque estas son las futuras afectaciones que tendremos, o ciclos repetitivos que se darán en las siguientes generaciones. Entonces es muy importante también tener menos porcentajes de frutos perforados, ¿no? Entonces acá tenemos evaluaciones que se hicieron, un lote que tenía pues una alta densidad, 10,000 plantas por hectárea, era una tercera cosecha, que manejaba pues con bomba estacionaria y con evaluaciones que se realizaron entre 10, 14 y 30 días, ¿no? Entonces es muy interesante acá porque al realizarse en este lote tuvimos realmente una aplicación versus 2 del estándar
que estaba manejando el agricultor, y en ese sentido, cuando uno lo lleva a costo día de la aplicación, pues realmente hay un ahorro muy importante. Ya de entrada, solamente con el costo de la mano de obra tenemos un ahorro muy importante, porque estamos realizando una versus dos aplicaciones que se realizaron en ese periodo de tiempo en que se hizo el ejercicio, ¿no? Entonces, muy importante estos indicadores. Otro ejercicio. Aquí tenemos otra localidad en donde fue muy interesante, un lote bastante complicado, también con una densidad bastante alta, en donde también realizamos varias evaluaciones. Acá se inició con una incidencia del 3%, y fíjense ustedes que en este ejercicio nosotros alcanzamos a tener 3 aplicaciones del estándar comercial versus una aplicación que realizamos con Curbix, y finalizamos obviamente con menor infestación por broca, menos granos brocados también en caso de evaluaciones en C y D. Ahorramos bastante en el día de control, costo de día de control, un ahorro del 67%, y en mano de obra, porque tuvimos pues 2 aplicaciones menos de lo que tradicionalmente estaba haciendo la zona. Entonces, esto es muy importante en términos de costos y muy importante en términos de menor daño para el cafetero, a pesar de que en su momento, fíjense ustedes, pues en todo caso son porcentajes altos, porque era un lote bastante complicado con unos porcentajes de infestación bastante altos. Fíjense ustedes que finalizar en todo caso, pues los ahorros son muy interesantes, porque pues va a tener mucha menos infestación por broca lo que venía manejando el lote. Entonces, estos son ejemplos, hay muchos más, pero es pues algo que queríamos compartir con ustedes sobre el proceso y la eficacia del producto en campo, que pues obviamente no deja de estar ligado, muy ligado a el manejo integrado. O sea, acá no es que tengamos todas las soluciones en una aplicación, no señor, aquí se necesita que esto sea parte de un manejo integrado, de hacer todas las prácticas culturales necesarias, de entrenar al personal en la identificación, en la recolección adecuada de esos frutos maduros sobre maduros, en las aplicaciones del control biológico, en tener las labores a tiempo, la limpieza en todas las zonas, y es muy importante tenerlo presente para que todo haga parte de un manejo sostenible. En ese sentido, y esto pues ya lo había mencionado el ingeniero Cérvulo, es muy importante tener muy claros esos umbrales para tomar decisiones en el manejo de la broca. Entonces, siempre tener presente cómo está la distribución de la broca en el lote, ¿no? Cómo es ese porcentaje de exposición que tenemos, que eso nos mide la oportunidad de la aplicación. Saber cómo están nuestros niveles de infestación y cómo están ese número de granos secos por árbol. Entonces, cada una de estas funciones, de estos umbrales, de estos indicadores, pues nos permite tomar una mejor opción de manejo. O sea, aquí el daño causado por la broca, pues sí, nos exige a nosotros unas medidas de control realmente eficientes, y esto pues tiene que ser en momentos oportunos, ¿no? Cuando ya el insecto amenaza con causar una pérdida económica, entonces tenemos que estar muy atentos, y ahí necesitamos medir la población y correlacionar esa población con el daño que tenemos, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo presente, y cuando se hace ese ejercicio, pues nos permite acercarnos un poco a ver este ejercicio que vemos aquí en esta matriz. Y miremos, por ejemplo, cuando hablamos de la posición de la broca en el fruto, o el porcentaje de sitios brocados, me mide cómo está la distribución de la broca en el lote. Entonces me da indicando esos puntos calientes que debo tener muy atentos. Si yo ya la tengo establecida, está entrando por algún borde, tengo alguna zona que me requiera una atención específica y no necesariamente todo el lote en general. Entonces esto me da una muy buena indicación, y que cuando lo cruzamos con las otras variables de esta matriz, pues me va dando unos indicadores de en dónde debo volver a evaluar. Por ejemplo, si tengo más del 50% de sitios brocados, pero menos de ese 50% están en posición 1, y el nivel de infestación es mayor al 2%, pero no tengo granos secos general, pues están menos de 5, entonces pues debo volver a evaluar. Ah, ok,
todavía no es un momento de hacer un control químico, debo volver a evaluar o debo, bajo estas condiciones, por ejemplo, hacer una aplicación de Baveria. Pero si yo realmente tengo, por ejemplo, más del 50% de sitios brocados, tengo más en posición 1, tengo ya más del 2% de infestación, y aquí tengo un riesgo de infestación en granos secos, pues debo entrar ya a la alternativa de control químico, ¿cierto? O si tengo esta otra condición, hacer la aplicación de infocos, ¿no? Entonces es muy importante ese monitoreo porque nos permite tomar decisiones más acertadas y decisiones más sostenibles, ¿sí? Muy importante tenerlo presente. Recuerden que sí, la broca está ya en posiciones muy avanzadas, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que nos mencionaban, nos decían, no, pues vuelva y mire un poco más allá, porque si la tiene en posición 6D, ya no es el momento de aplicar ahí un control químico, hay que revisar las otras alternativas. 6D, ya la broca está adentro, la broca no, después de que ingresó, no la vamos a poder controlar con control químico. Recuerden que son productos de contacto, entonces ahí necesitamos otra alternativa. Es muy importante el monitoreo y cómo está la posición. ¿Cuál es nuestra recomendación de uso? Nuestra recomendación de uso, en etiqueta ustedes la encontrarán, dosis de 2 litros por hectárea en aplicación foliar, ¿sí? ¿Y en qué momento? Y este es un momento muy importante y también lo mencionó el ingeniero Cérvulo cuando explicaba esos dos momentos al principio. Estamos hablando entre 90 y 120 días después de floración, que es el momento en que el grano está iniciando su estado de susceptibilidad al ataque. Por supuesto, si tenemos un 2% de infestación, es el momento de aplicar. Ese es el momento de aplicar. Después de floración, 90 a 120 días, con un volumen estimado entre 300 a 400 litros de agua por hectárea. Y digo un volumen estimado porque aquí yo traigo una tabla que siempre hacemos mención para que la tengan muy presente. ¿Y por qué hablo de los volúmenes estimados? Porque pues tenemos plantas en diferentes estados de desarrollo, seguramente tenemos diferentes edades y diferentes densidades. Entonces nosotros lo que necesitamos es garantizar que vamos a utilizar los 2 litros de producto comercial por hectárea, ¿sí? Una dosis efectiva que nos permita trabajar. Entonces acá vamos a calcular la dosis por centímetro por litro de agua que me garantice los 2 litros de producto comercial por hectárea. ¿Cómo lo hacemos? Pues teniendo presente la edad de nuestras plantas, aquí en el lado superior, a ver si puedo poner acá el puntero. Entonces acá ustedes observan acá la edad de la planta y hacia abajo el número, la densidad de plantas, de árboles por hectárea. Entonces acá hay un estimado volumen de agua que hace una buena cobertura para, por ejemplo, si estoy hablando, no sé, de 8,000 árboles por hectárea y tienen alrededor de 3 años, estamos hablando que podemos estar alrededor de 60 centímetros de agua por árbol, estamos hablando de más o menos 480 litros de agua por hectárea. Entonces cruzamos edad con densidad, nos da el volumen de agua por hectárea. Y la tabla de abajo nos cruza la edad con la densidad y teniendo en cuenta esta agua ya nos da la dosis por centímetro por litro de agua para la mezcla que vaya a ser en el tanque. Entonces, si seguimos con el ejemplo, de los 8,000 árboles por hectárea y con los 3 años, estaríamos hablando que en ese momento debería estar usando 4,2 centímetros por litro de agua para garantizar mi dosis de 2 litros de producto comercial por hectárea. Y eso pues garantiza una correcta dosificación del producto con un volumen adecuado de agua para una correcta cobertura. Y repetimos, importantísimo la cobertura y la técnica de aplicación porque tenemos que garantizar que los productos lleguen a su objetivo. Eso en relación a, pues, cómo aplicarlo y la dosis. Ahora, ¿cuál es el momento ideal de aplicación según la posición de la broca? Entonces, por supuesto, yo creo que ya pues ustedes lo han visto y lo han sentido, el momento ideal definitivamente es cuando la broca está en posiciones A o B. Apenas está llegando a ingresar acá, es el momento en que nosotros podemos tener contacto con ella con la aplicación y va a haber control. Si observan ustedes acá allá abajo son posiciones E y D que eso están adentro, ya es muy difícil, ahí no llega. Entonces, el momento ideal
según la posición de la broca en posiciones A y B. ¿Y esto cómo se está dando? Pues obviamente en esas etapas iniciales. Ahora, en relación al estado de desarrollo del cultivo, entonces reiteramos muchísimo, es muy importante que tengan presente el momento de aplicación. Estábamos hablando que en el fruto, cuando esté la broca en posición A y B, y en el cultivo entre 90 y 120 días después de la floración principal, que es donde el estado del grano tiene mayor apetencia para la broca. Entonces, fíjense ustedes, si nuestra floración principal está acá, contamos 90 días, entre 90 y 120 días, y esa es como la ventana de aplicación para pues llegar con mayor certeza al objetivo que queremos controlar o manejar. Entonces, esto es una primera parte de recomendación. ¿Qué otras recomendaciones importantes debemos tener presentes en términos generales? Pues nosotros en la agricultura en Colombia hacen muchas alquimias de mezclas y cosas. Es muy importante tener presente que pues no tenemos limitantes de mezclas encontradas. Sin embargo, la recomendación de nuestra aplicación, como la hemos desarrollado, el producto puede ser aplicado solo o con un coayudante o adherente. No es necesario, la formulación lo tiene, pero pues los coayudantes, los adherentes le facilitan una mejor como dispersión sobre el objetivo y una mejor adherencia, entonces facilitan y bajo las condiciones de humedad que tenemos es bueno tener un adherente en la mezcla. A veces nos preguntan si tiene problemas de mezclas con fungicidas de uso común y efectivamente no, es un producto que se puede mezclar en caso de que hagan mezclas con los fungicidas de uso común y se puede trabajar sin problemas con mezclas, por ejemplo, para el control de roya, como el caso de Sphere u otros fungicidas. No tenemos efectos nocivos con otras mezclas o con hongos entomopatógenos, aunque no se recomienda generalmente hacer las mezclas con controladores biológicos entomopatógenos porque pues no es una práctica común, deberían ser en aplicaciones separadas que hacen parte del proceso de la rotación de los métodos de control, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta que si hay liberación de parasitoides, como todos los insecticidas en términos generales, pues puede haber una afectación de parasitoides, entonces se recomienda la aplicación antes de la liberación de parasitoides. Preguntas en términos de periodo de carencia, dado que esto es un cultivo de exportación, es muy, muy importante que ustedes tengan siempre muy presente para cualquier producto que apliquen, tener pues atentos los periodos, intervalos pre-cosecha, que en el caso de Curbis está establecido de 40 días el periodo de intervalo pre-cosecha, y en este caso, este periodo de carencia pues se cubre perfectamente porque si ustedes atienden la recomendación de uso entre 90 y 120 días post floración, pues hay bastante, suficiente lapso de tiempo hasta la cosecha para no tener ningún inconveniente con temas de residuos. Aquí en esta tabla tal vez se ve muy chiquitica, pero pues si alguien la requiere como referencia, simplemente es una indicación pues para comentarles a ustedes que nosotros en nuestro laboratorio de control de calidad siempre hacemos evaluaciones de diferentes mezclas que pudieran darse en campo para determinar si existe algún tipo de incompatibilidad en presencia de mezclas con aguas duras o aguas blandas a diferentes pHs, y pues esto pues es un listado bastante amplio de diferentes productos que existen en el mercado con los que pudieran hacerse algún tipo de mezclas en donde pues validamos que no hay ningún tipo de incompatibilidad o precipitación o que se presente alguna separación de la mezcla. Es un producto bastante estable. Entonces, esto pues porque suele ser una de las preguntas que frecuentemente nos realizan con respecto a las aplicaciones. Entonces, por último, ya recordarles un poco pues los beneficios, como vimos una excelente eficacia contra el control de broca. Nosotros hemos observado también en las evaluaciones en campo controles prolongados de 30, 45 días y algo más, dependiendo obviamente de las condiciones de infestación en campo. Entonces tenemos
una residualidad bastante importante, muy buen porcentaje de control de la broca y obviamente lo que nos interesa, menor cantidad de frutos dañados. Estamos trabajando con un activo que es diferente a los que tradicionalmente se están trabajando y esto da alternativas en el manejo de la rotación, de las opciones de control y eso pues es muy interesante. Y obviamente aquí, por el menor número de aplicaciones, por su mejor control, pues vamos a tener una mejor relación costo-día-control. O sea, vamos a tener menos aplicaciones, que eso es un ahorro, obviamente, para el productor. También, pues acá yo quisiera destacar, obviamente, algunas condiciones que son óptimas para la aplicación y es muy importante que siempre las tengamos presentes. No solamente para nuestro producto, en el caso de Curbix, sino en general para la mayoría de las aplicaciones es muy, muy importante que las tengan y las atiendan. ¿Por qué? La mayoría, y eso está pues bastante identificado, que cuando hay fallas en el control, usualmente lo primero que la gente piensa es, ese producto no me funcionó, qué cosa tan mala o no sirve el control. Pero está evaluado que el 90% de las fallas de control de plagas o de enfermedades usualmente está dado por fallas en las técnicas de aplicación. ¿Sí? Entonces esto es como un checklist que deberíamos tener en nuestras fincas siempre y es asegurarnos de seleccionar, revisar bien el estado del equipo de la aplicación. Entonces, ¿qué equipo estamos usando? Que esté correctamente la presión funcionando, las boquillas en buen estado, que estemos realmente trabajando con boquillas que nos cubran y que nos funcionen para el objetivo que necesitamos controlar, que el equipo no tenga goteos, chorreos por ahí, por ningún lado, ¿no? Que esté bien mantenido, que no esté oxidado, que tengamos un buen mantenimiento de los equipos realmente, que usemos los equipos de protección para el aplicador y usemos los equipos de protección y de control para las personas que están alrededor de las aplicaciones, usar una dosis recomendada, seguir correctamente las indicaciones que están en el envase y en la etiqueta, por favor, es muy atento. Las etiquetas siempre tienen unos dibujitos, unos iconos que les indican cuáles son los equipos de protección que deben usar. Usar un coayudante o adherente y obviamente realizar la aplicación de acuerdo a la recomendación, que son los momentos oportunos que mencionamos hace un momento, ¿no? Tener muy atentas esas condiciones ambientales que pues tenemos a la mano, ¿no? Entonces, importantísimo esto, que los tengan muy presentes, que siempre sigan esas recomendaciones de respetar las franjas de seguridad donde están las zonas de agua, realizar obviamente el triple lavado muy bien y obviamente desechar esa aplicación, esa agua en el área tratada ahí mismo, tener muy atentas las condiciones de seguridad alrededor. Es muy importante que ustedes tengan presentes que estos son insecticidas. El momento de aplicación les garantiza a ustedes que no tengan afectación porque no aplicamos sobrefloración, que es el momento en donde están las abejas. Estamos aplicando 90 a 120 días después de la floración. Entonces, esto pues garantiza que no haya un impacto sobre este tipo de fauna. Entonces, es muy importante que lo tengan presente en caso de que ustedes tengan conocimiento de que hay algún panal o abejas cercanas, pues lo importante es que esta sea cubierto y haya una indicación de que va a haber una aplicación para que cubran los panales y no haya afectación de los panales. Esto es una recomendación no solamente para Curbix, sino en general con las aplicaciones de agroquímicos. Hay que respetar el ambiente. Y lo mismo, condiciones de respetar las fuentes de agua, retirar a los animalitos que hay en las zonas, al personal pues que esté cerca antes de la aplicación y asegurar pues una aplicación bastante segura. Recordar que los envases deben ser desechados, hay puntos de acopio para los envases, ubicarse con las zonas cercanas sobre los puntos de acopio. Hay que documentarse en las zonas donde ustedes se encuentran, dónde están esos puntos de acopio para disponer adecuadamente de los envases. Recuerden que hay que hacer triple lavado, perforar y asegurarse que estos envases no vayan a ser utilizados para otro tipo de usos. Y por supuesto, tener siempre a mano los teléfonos de emergencia para cualquier situación. Entonces,
señores, yo pues les agradezco mucho el haberme permitido presentar las características tan interesantes de nuestro producto, las recomendaciones de manejo y pues con mucho gusto estoy atenta a sus inquietudes. Mari, muchas gracias por la presentación. Quisiéramos abrir en este momento, si alguno tiene una pregunta, alguna duda que quiera dirigirle a la ingeniera Mari, con mucho gusto. Por favor, ¿qué vale un litro? Esa pregunta se la dejo al equipo del Ruiz. Buenas tardes. El producto viene en versión de litro, 5 litros y caneca de 20 litros. En presentación de 5 litros tiene un precio aproximado para agricultor de 100.000 pesos. No se está oyendo. El litro, un precio aproximado de 135.000 pesos. Está disponible en todos los almacenes de manejan portafolio de café en el eje cafetero, Antioquia, del Valle. Julián, Julián, no se escucha, Julián. Si nos puedes repetir, por favor. Hay como una interferencia. Bueno, no. Les decía que viene en presentación del litro, 5 litros y 20 litros. El precio un litro, 135.000 pesos. En 5 litros aproximadamente sale a 100.000 pesos y en 20 litros sale aproximadamente a 92.000 pesos el litro. Entonces ahí están las tres presentaciones. Lo consiguen en todos los almacenes agropecuarios del eje cafetero, de Antioquia, del Valle, Cauca, Nariño, Tolima y Huila. Y también, pues, por supuesto, en los puntos de venta de almacén y distribuciones agrícolas El Ruiz. Ya pueden continuar con la siguiente pregunta. Sí, nos está preguntando el señor Hernán Alonso Tibaquira que, dada la residualidad del Curbix, ¿cuál sería el momento indicado después de aplicación para entrar a realizar evaluación de mortalidad? Bien, nosotros hemos hecho evaluaciones de mortalidad a partir de los 5, 10, 15 y 30 días. Siempre vamos haciendo un seguimiento. Entonces, puedes hacer evaluación de mortalidad a partir de los 5 días sin ningún problema para empezar a hacer el seguimiento. Se ve muy bien a partir de los 15 días y una excelente residualidad a los 30 y 45 días. Muchas gracias, Mari. Julián Restrepo nos pregunta que él quisiera saber si, como en los fungicidas, se tiene que rotar el producto. Por supuesto que sí, o sea, en todas las estrategias de control siempre debe haber una rotación de mecanismos de acción, ¿sí? Entonces hay diferentes alternativas para el manejo de broca. Es muy importante hacer rotación de productos precisamente para evitar que pues una presión de selección se dé a largo plazo. Estos son productos pues relativamente nuevos en el mercado y pues en este momento no hay sensibilidad, pero pues un mal uso como en cualquier producto puede generar obviamente pérdidas de sensibilidad a largo plazo. Entonces sí es muy importante que ustedes establezcan una rotación y establezcan la integración de todos los métodos de control, ¿no? Desde el control cultural y el control biológico. De pronto, si alguien tiene alguna pregunta más o algo que quiera anexar a la presentación, con gusto le escuchamos. Bueno, de todas maneras, en la página web www.agricolaselruiz.com encuentran toda la información acerca del producto. Allí está Curbix, están los teléfonos de contacto de cada uno pues en la sede, sea en Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda. Allí con mucho gusto le atenderemos alguna duda o alguna pregunta que tengan adicional.
Ingeniero Cérvulo, muchas gracias Mari, muchas gracias Julián García y todo el equipo de trabajo de Bayer y de Agrícolas El Ruiz, muchas gracias por esta reunión, y a los participantes, agricultores, cafeteros, muchas gracias por su participación. Que tengan una excelente tarde. A ustedes también muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Muchas gracias a todo el equipo y muchas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Mil gracias, muy buenas las presentaciones. ¿Van a compartir la presentación? Sí, con gusto le podemos compartir la presentación. Por favor, en este chat dejen sus correos electrónicos, sus datos personales y con gusto se les enviará la presentación esta misma tarde. Ok, muchas gracias. Sí, porque en las anteriores charlas hemos dado los correos, pero pues nunca nos han enviado nada. Sí, señor. Mire que todos están grabados, pero de pronto el reproductor, todo eso va grabado en un drive, en una nube. Entonces no sé si de pronto le pide algún permiso para ingresar a la nube o si, pero ya digamos el enlace es un enlace público y usted puede ingresar a la nube y descargar desde allí la presentación o el video, todos están guardados. Por favor, si quiere me escribe aquí, me dice qué videos le hacen falta y yo con mucho gusto me cercioro que le lleguen. ¿Y le parece, señor Julián? Muchas gracias, caballero. Sí, señor, gracias. Entonces, por favor, déjeme sus datos y si es posible su teléfono para yo escribirle por WhatsApp y me dice qué charlas le hacen falta o cuáles no ha podido descargar, por favor. Bueno. Sí, señor, gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos y espero que nos envíen entonces la información, el correo electrónico para enviarles la grabación.